Fue en una de las mañanas más gélidas del año cuando el oficial Alan Croft abrió la puerta de su cabaña y se quedó paralizado por la incredulidad. De pie sobre la nieve estaba su compañero Cat 9, Kaiser. Pero en esta ocasión, Kaiser no venía solo. En su hocico, el leal pastor alemán sostenía a un diminuto cachorro congelado. Los copos de nieve se adherían al pelaje del cachorro, cuyo cuerpo apenas se movía. El pulso de Alan se aceleró. Al principio, pensó que Kaiser había encontrado un animal callejero sin vida, pero entonces Kaiser gimió, empujándolo suavemente hacia él como si suplicara, «Ayúdalo». ¿Dónde lo había encontrado Kaiser? ¿Y por qué se había arriesgado a todo para salvar a este cachorro? Lo que el perro hizo a continuación conduciría a un descubrimiento que nadie podría haber imaginado. El viento aullaba entre los pinos como un coro de fantasmas, haciendo crujir las viejas ventanas de la cabaña. La nieve caía en capas gruesas y cegadoras, cubriendo todo con un silencio blanco. En el interior, el oficial Alan Croft estaba sentado junto a la chimenea parpadeante, su placa brillando bajo el cálido resplandor. Su pastor alemán, Kaiser, yacía cerca del hogar, con las orejas moviéndose al compás de cada trueno lejano. Se suponía que sería una noche tranquila, una de esas raras veladas libres en las que Alan podía finalmente descansar. Pero la tormenta de afuera no parecía normal. Había una extraña tensión en el aire, del tipo que inquieta incluso a los corazones más valientes. Alan dejó su taza de café sobre la mesa y se reclinó en su silla, escuchando el ritmo de la tormenta. Entonces lo notó. La cabeza de Kaiser se levantó de repente, sus ojos fijos en la puerta. El cuerpo del perro se tensó, sus fosas nasales dilatándose como si captara un olor transportado por el viento. Alan frunció el ceño. «¿Qué pasa, chico?», preguntó en voz baja, pero Kaiser no se movió. Simplemente miraba fijamente, con la cola baja y los músculos tensos. Un segundo después, el perro emitió un gruñido bajo y gutural. Afuera, el sonido de la tormenta pareció cambiar. Un rasguño débil, apenas audible sobre el aullido del viento. El pulso de Alan se aceleró. Tomó su linterna y caminó hacia la puerta. El rasguño se hizo más fuerte, ahora frenético, como algo desesperado, arañando en busca de ayuda. Kaiser se paró a su lado, ladrando una vez, de forma seca y autoritaria. Alan abrió la puerta y una ráfaga de viento helado le golpeó la cara, esparciendo nieve por el suelo de madera. «Hola», gritó Alan, su voz apenas audible sobre la tormenta. La luz del porche parpadeó y la nieve arremolinada no reveló más que un caos blanco. Kaiser se lanzó hacia adelante, ladrando en la noche, y Alan siguió su mirada, pero solo vio oscuridad. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Kaiser salió corriendo hacia la ventisca. «Kaiser, vuelve», gritó Alan, saliendo tras él. Pero el perro ya se había ido, engullido por la tormenta. Las botas de Alan se hundieron en la nieve mientras forzaba la vista. El haz de su linterna cortaba la oscuridad. Nada, solo un blanco infinito. Su corazón latía con fuerza. Kaiser nunca se había escapado así antes. Pasaron los minutos y el pánico comenzó a invadirlo. Entonces, débilmente, a través del aullido del viento, llegó un sonido, un único y distante ladrido. Alan se giró hacia él, agarrando su linterna con más fuerza. Algo estaba ahí fuera, y Kaiser intentaba traerlo a casa. La tormenta no mostraba piedad. La nieve azotaba el porche como fragmentos de cristal, y la visibilidad era casi nula. Alan permanecía junto a la puerta, gritando el nombre de Kaiser. Pero el viento devoraba su voz. Los minutos parecían horas mientras el miedo le recorría la espalda. Entonces, a través del blanco cegador, lo oyó, un ladrido. Débil al principio, luego más fuerte, desesperado, urgente. El corazón de Alan dio un vuelco. Subió la intensidad de la luz del porche, entrecerrando los ojos para ver a lo lejos. Una forma oscura se movía hacia él, tropezando en la nieve. «Kaiser», gritó.
La figura se hizo más clara. Era, en efecto, su compañero K9, con el pelaje empapado y los ojos fieros incluso a través del agotamiento. Pero algo no encajaba. Kaiser llevaba algo en la boca con suavidad, con cuidado. Cuando se acercó a la luz del porche, a Alan se le cortó la respiración. No era una rama, ni un juguete, ni un trozo de tela. Era un cachorro diminuto, lánguido, congelado, que apenas se movía. Kaiser llegó a los escalones y se detuvo, con el cuerpo temblando, los ojos fijos en Alan como si suplicara ayuda. Los instintos de Alan se activaron al instante. Abrió la puerta de par en par y se arrodilló. «Buen chico». «Vamos, amigo», dijo en voz baja. Kaiser entró, el calor de la cabaña lo envolvió mientras depositaba suavemente al cachorro en la alfombra. La pequeña criatura parecía sin vida, su pelaje tieso por el hielo, su respiración casi imperceptible. «Dios mío», susurró Alan, quitándose los guantes. El cuerpo del cachorro estaba frío, aterradoramente frío. No podía sentir ningún movimiento, ningún pulso. Por una fracción de segundo, una ola de impotencia lo golpeó, pero Kaiser soltó un gemido bajo, empujando al cachorro con su nariz, negándose a rendirse. Esa mirada en los ojos del perro, la misma que Alan había visto en zonas de combate y misiones de rescate, le dijo que esto no había terminado. Corrió a buscar una toalla, envolvió al cachorro con fuerza y luego lo colocó cerca de la chimenea. «Quédate conmigo, pequeño», murmuró, frotando suavemente para estimular el calor. Kaiser se sentó cerca, sin apartar la vista del cachorro. El fuego crepitó con más fuerza, proyectando un resplandor en la habitación que parecía combatir la furia de la tormenta exterior. Alan vertió agua tibia en un cuenco y mojó un paño, dando toques cuidadosos en las patas y el pecho del cachorro. «Vamos, lucha», susurró. Los minutos se alargaron. Los únicos sonidos eran la tormenta de afuera y los suaves gemidos de Kaiser. Entonces, una leve contracción. Alan se quedó helado, mirando la pequeña pata que se había movido ligeramente. «Kaiser, ¿viste eso?», exclamó en un susurro, la incredulidad llenando su voz. Kaiser ladró suavemente, moviendo la cola una vez. La esperanza parpadeó en la habitación como la llama del hogar. Alan se inclinó más, continuando con los suaves masajes. «Resiste», susurró, con determinación en cada movimiento. «Has llegado hasta aquí, pequeño. No te detengas ahora». Afuera, la ventisca seguía rugiendo. Pero dentro de esa cabaña de madera, algo había cambiado. Una chispa de vida, frágil pero feroz, había comenzado a abrirse paso de regreso desde el frío. La sala de estar de Alan parecía un campo de batalla entre la vida y la muerte. El diminuto cachorro yacía inmóvil sobre la toalla cerca del fuego, un vapor tenue ascendiendo de su pelaje húmedo. Kaiser estaba sentado justo a su lado, con la cabeza baja y los ojos fijos en cada respiración superficial. Alan podía sentir la presión creciendo en su pecho. Había salvado a personas antes, sacado a supervivientes de coches destrozados, reanimado a víctimas de accidentes en carreteras. Pero esto era diferente. Esto era más pequeño, frágil y desgarradoramente silencioso. Tomó otra toalla seca, frotando el cuerpo del cachorro con movimientos firmes pero cuidadosos. «Vamos, pequeño. Quédate con nosotros», susurró. El pelaje del cachorro comenzó a perder su rigidez helada, pero aún no había una señal real de vida. Kaiser gimió, caminando en pequeños círculos antes de acostarse cerca, su cuerpo cálido presionando contra el costado del cachorro. Alan se dio cuenta de lo que su compañero estaba haciendo, compartiendo calor, el acto de rescate más primitivo que existe. El fuego crepitó más fuerte mientras Alan lo avivaba de nuevo, añadiendo otro leño. Llenó un cuenco con agua tibia, mojó un paño y frotó suavemente las patas y orejas del cachorro. «Esto debería ayudar», murmuró, aunque más para sí mismo. Kaiser observaba atentamente, su cola moviéndose cada vez que el cachorro se movía, aunque fuera una fracción.
Los minutos parecían horas. Las manos de Alan temblaban ligeramente por la tensión, pero no se detuvo. Recordó algo de su entrenamiento como médico policial. Nunca pierdas el ritmo. Mantén el calor constante. Y así lo hizo. Alternaba entre frotar, envolver y comprobar la respiración. Cada segundo se estiraba bajo el rugido de la tormenta exterior. Entonces, el sonido más débil se abrió paso. Un chirrido diminuto, apenas audible. Alan se quedó helado, mirando con incredulidad. «Kaiser, ¿oíste eso?» Las orejas del pastor alemán se irguieron al instante. La pata del cachorro se movió de nuevo. Un instante después, siguió un suave gemido. El alivio recorrió a Alan como una descarga eléctrica. «Eso es. Vamos, puedes hacerlo», lo animó, continuando sus movimientos, esta vez con renovada determinación. Kaiser lamió la cara del cachorro, su nariz empujando suavemente. El cachorro se estremeció, y luego soltó otro grito débil. Los ojos de Alan ardían de emoción mientras envolvía a la pequeña criatura más cerca del fuego. «Buen chico, Kaiser», dijo en voz baja. «No solo lo encontraste. Lo salvaste». La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero en esa cabaña, un milagro se estaba desarrollando. Una frágil respiración a la vez. El leve sonido del gemido del cachorro todavía resonaba en la mente de Alan mientras se inclinaba más cerca del tembloroso bulto de pelo. El pecho de la pequeña criatura subía y bajaba, débilmente, pero era vida. Una chispa frágil que luchaba por mantenerse encendida contra el frío que casi la había reclamado. Las manos de Alan se movían automáticamente ahora, impulsadas por el instinto y el entrenamiento. Buscó una manta suave y envolvió al cachorro con más fuerza, luego lo levantó suavemente contra su pecho. Su latido era débil, revoloteando como una vela moribunda. Kaiser se acercó más, su nariz rozando la cabeza del cachorro, su aliento cálido formando pequeñas nubes en el aire helado. Gimió suavemente, como diciéndole a Alan que no se detuviera, que no se rindiera. «No lo haré», murmuró Alan, sosteniendo al cachorro cerca del fuego. El suave crepitar de la leña ardiente llenaba el silencio mientras Alan intentaba todo lo que sabía. Frotamiento lento para estimular la circulación, gotas de agua tibia en la lengua del cachorro, incluso ahuecando sus manos para compartir su calor corporal. Durante un largo y agónico minuto, no pasó nada. El reloj de la pared hacía tic-tac más fuerte con cada segundo que pasaba. Kaiser caminaba de un lado a otro, luego se sentaba de nuevo, sus ojos brillando de preocupación. Alan susurró. «Vamos, pequeño. Vamos». Y entonces, ahí estaba. La más pequeña exhalación seguida de una contracción. Un grito débil rompió la quietud, tan suave que podría haberse confundido con el viento. Alan se quedó helado, conteniendo la respiración. «Kaiser, está respirando», dijo, el alivio inundando su voz. Las orejas del pastor alemán se irguieron, la cola se movió débilmente mientras se acercaba. Alan sonrió a través de la tensión, las lágrimas amenazando con derramarse. «Eso es. Eres un luchador». Buscó un pequeño cuenco de leche que había calentado, dejando que el cachorro lamiera unas gotas. La pequeña lengua se movió lentamente, luego otra vez, más fuerte esta vez. Kaiser apoyó su barbilla junto al cachorro, suspirando profundamente. Un sonido de consuelo, protección y orgullo. Alan los miró a ambos y susurró, «¿Lo sabías, verdad, chico? Siempre lo sabes». Afuera, la tormenta aún rugía. Pero dentro de esa cabaña, contra todo pronóstico, un cachorro congelado había dado su primer aliento de vuelta a la vida. La habitación estaba cargada de expectación. El reloj hacía tic-tac suavemente en la esquina, marcando cada segundo que pasaba entre la vida y la pérdida. Alan se cernía sobre el pequeño bulto, su corazón palpitando con cada superficial ascenso del pecho del cachorro.
Kaiser yacía a su lado, inmóvil, sus ojos reflejando la luz del fuego, fieros, leales, inquebrantables. La tormenta exterior era ahora un eco lejano. Todo lo que importaba era el frágil ritmo bajo los dedos de Alan. Entonces sucedió. El más leve suspiro seguido de un grito suave y entrecortado. La pata del cachorro se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. Alan se quedó helado, apenas atreviéndose a creerlo. Eso es. Vamos, pequeño, susurró. Kaiser irguió las orejas, inclinándose hacia adelante con un suave gemido como si ofreciera aliento. Alan frotó al cachorro suavemente, con cuidado de no asustarlo. El gemido se hizo más fuerte, crudo y débil, pero vivo. Una oleada de alivio lo inundó. Tal tipo que le hizo sentir un nudo en la garganta y que su visión se nublara. Lo lograste, murmuró, su voz temblando. Todavía estás aquí. El cachorro movió su diminuta cabeza, parpadeando lentamente mientras el calor comenzaba a regresar a su frágil cuerpo. Alan lo envolvió en una toalla limpia y luego lo colocó junto a Kaiser. El pastor alemán se acomodó de inmediato, acurrucándose protectoramente alrededor del cachorro, compartiendo su calor como un guardián que protege a su hijo. Los dos cuerpos, uno grande, otro imposiblemente pequeño, se acurrucaron juntos bajo el parpadeante resplandor del fuego. Alan se echó hacia atrás, exhalando por primera vez en lo que parecieron horas. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza, pero había una leve sonrisa en su rostro. «¿Lo sabías, verdad, Kaiser?», dijo en voz baja. «Saliste porque lo sabías». Kaiser giró la cabeza hacia él, la cola golpeando débilmente el suelo, sus ojos diciendo todo lo que las palabras no podían. Por primera vez esa noche, la cabaña se sintió cálida de nuevo. El viento todavía aullaba más allá de las ventanas escarchadas, pero adentro, la vida había ganado su primera batalla. Alan se quedó observando a los dos, héroe y superviviente, y sintió que algo se agitaba en lo profundo de su ser. En ese momento silencioso y parpadeante, comprendió, a veces el instinto es más grande que la razón, y a veces el amor es lo único lo suficientemente poderoso como para traer la vida de vuelta desde el frío. La mañana llegó lentamente, la tormenta finalmente se retiró en un silencio. Las ventanas de la cabaña estaban bordeadas de escarcha, y una pálida luz solar comenzó a deslizarse por el suelo. Alan estiró sus hombros rígidos, sus ojos encontrando inmediatamente el pequeño bulto cerca del hogar. El cachorro todavía dormía, acurrucado a salvo junto a Kaiser, su pequeño pecho subiendo con respiraciones suaves y constantes. La vista hizo que el corazón de Alan se hinchara de alivio. Pero Kaiser no estaba descansando. En el momento en que Alan se movió, el perro levantó la cabeza, las orejas moviéndose hacia la puerta, sus ojos alerta de nuevo. Esa mirada aguda y concentrada que Alan conocía demasiado bien de sus años de servicio juntos. ¿Y ahora qué, chico?, preguntó Alan en voz baja. Kaiser dio un breve gemido, se levantó y caminó hacia la puerta, arañándola insistentemente. Alan frunció el ceño. ¿Quieres volver a salir? La idea le revolvió el estómago. La tormenta había sido mortal solo unas horas antes. Sin embargo, algo en el comportamiento de Kaiser era diferente ahora. No era curiosidad aleatoria. Era propósito, determinación. Alan suspiró, tomó su abrigo y miró una vez más al diminuto cachorro que dormía profundamente. «Está bien», murmuró. «Pero no tardaremos». Kaiser ladró una vez, corto, firme, como si entendiera la misión. La puerta crujió al abrirse y una ráfaga de aire frío entró. El mundo exterior estaba transformado. Un blanco infinito se extendía por el bosque, los árboles brillando bajo un fino velo de luz matutina. La nieve era profunda, intacta, excepto por un camino claro. Huellas de patas. Alan las reconoció de inmediato. Las huellas de Kaiser de la noche anterior, pero junto a ellas, otras más pequeñas, más débiles. Las siguió con cuidado,
sus botas crujiendo suavemente sobre la nieve helada. Kaiser lideraba el camino, la nariz cerca del suelo, la cola rígida por la concentración. El aire era gélido, pero el silencio era casi pacífico hasta que Kaiser se detuvo. Su cabeza se giró bruscamente hacia un pequeño grupo de pinos más adelante. La nieve allí estaba irregular, removida, como si algo o alguien hubiera sido enterrado debajo. El latido del corazón de Alan se aceleró. Se agachó junto a Kaiser, apartando la nieve con las manos enguantadas. Lo que descubrió le cortó la respiración. No era solo un espacio vacío, era un hueco poco profundo, como una pequeña madriguera. Dentro, contornos débiles aparecieron bajo la escarcha. «Oh, no», susurró. Las formas eran pequeñas, frágiles. Había más cachorros, y junto a ellos, la forma inmóvil y congelada de una perra madre. Kaiser gimió suavemente, presionando su nariz contra la nieve como si entendiera exactamente lo que estaba viendo. Alan tragó saliva, el escozor del aire frío mezclándose con algo más pesado en su pecho. Uno de los pequeños cuerpos se movió, apenas perceptible, pero real. Kaiser, dijo, con voz baja pero firme. Aún no hemos terminado. Tomó al cachorro superviviente en sus brazos mientras Kaiser montaba guardia, con la cola recta, el aliento empañando el aire gélido. El rastro no había terminado. Solo había comenzado. Alan se agachó en la nieve, su aliento empañándose frente a él mientras el haz de su linterna temblaba ligeramente en el aire frío. La pequeña madriguera ante él parecía frágil, apenas más que un hueco excavado bajo ramas caídas y nieve acumulada. Podía ver los contornos débiles de los cachorros, 3 de ellos, y una forma inmóvil más grande que el resto. La madre. Su corazón se hundió al darse cuenta de lo que Kaiser había encontrado. Kaiser gimió suavemente, acercándose, su nariz rozando el pelaje congelado de la perra madre. Emitió un gruñido bajo y lastimero, no de ira, sino de tristeza. Alan tragó saliva, con un nudo en la garganta. Intentaste salvarlos, ¿verdad?, susurró, sus palabras desvaneciéndose en el viento. Apartó suavemente más nieve, revelando la escena claramente ahora. 2 cachorros inmóviles por el frío, uno apenas moviéndose. Su pecho se elevaba ligeramente, apenas con vida. Alan no lo pensó 2 veces. Se quitó la chaqueta y envolvió al cachorro vivo contra su pecho, protegiéndolo del aire helado. «Aguanta, pequeño», murmuró. «Aún no has terminado». Kaiser lo rodeó, su cuerpo temblando de urgencia, mirando desde el cachorro hacia el bosque. Alan conocía esa mirada. Kaiser no había terminado. Había algo más ahí fuera. «Ve», dijo Alan con firmeza. «Encuéntralo». Eso fue todo lo que Kaiser necesitó. Se lanzó una vez más a la neblina blanca, sus patas levantando nieve en polvo, desapareciendo en el borrón de los árboles. Alan se levantó lentamente, sosteniendo al cachorro cerca. El pequeño latido contra su pecho era débil, frágil, pero estaba ahí. Los minutos pasaron como horas. El silencio era ensordecedor. Luego, débilmente a lo lejos, ladridos. La voz de Kaiser, aguda e insistente. Alan caminó pesadamente hacia el sonido. La nieve crujía bajo sus botas, cada paso más pesado que el anterior. Cuando lo alcanzó, la vista lo golpeó como una ola. Kaiser estaba de pie sobre un pequeño montículo de nieve junto a un árbol caído. Sus patas ya estaban cavando, rápido y desesperadamente. Alan se arrodilló, ayudando con sus manos desnudas a pesar del frío cortante. Juntos, hombre y perro desenterraron otro cachorro, más pequeño que el resto, inmóvil. Alan lo presionó contra su pecho junto al otro, tratando de compartir el poco calor que podía. «Vamos, por favor», susurró. Kaiser ladró de nuevo, volviendo a la madriguera, comprobando, buscando. Era instinto, puro e implacable.
Cuando Alan finalmente reunió a todos los cachorros y miró a la madre una vez más, sintió un dolor profundo en el pecho. Su cuerpo todavía estaba ligeramente cubierto de escarcha, sus ojos entreabiertos, congelados para siempre en el acto de proteger a su C. Rías. Alan se arrodilló, susurrando, hiciste lo mejor que pudiste. Nosotros nos encargaremos de ellos ahora. Kaiser apoyó la cabeza en el hombro de Alan, silencioso, pero cargado de comprensión. Juntos, permanecieron en la nieve arremolinada. Un hombre, un perro y un puñado de vida que se desvanecía entre ellos, listos para enfrentar la larga y peligrosa caminata de regreso a casa. El viento aulló de nuevo, más feroz que antes, como si la tormenta hubiera estado esperando a que regresaran. Alan se ajustó la chaqueta alrededor del pequeño bulto en sus brazos. Dos frágiles cachorros apretados contra su pecho, sus diminutos cuerpos temblando bajo la tela. La nieve le azotaba la cara, cortándole la piel como fragmentos de hielo. Kaiser trotaba adelante, mirando hacia atrás cada pocos segundos, su aliento visible en el aire gélido. «Sigue moviéndote, chico», gritó Alan por encima de la tormenta. Su voz casi ahogada por el viento rugiente. Cada paso a través de la nieve hasta las rodillas se sentía más pesado que el anterior. Sus botas se hundían profundamente. Sus músculos ardían, pero no se atrevía a detenerse. Cada minuto importaba. Podía sentir el ritmo debilitado de los pequeños latidos contra su pecho. Kaiser ladró una vez, bruscamente, señalando una dirección. Los instintos del perro los guiaban a casa a través del caos blanco. Alan confiaba en él por completo. La cabaña no podía estar lejos ahora, se dijo a sí mismo. Pero la nieve hacía que la distancia no tuviera sentido. Todo parecía igual, solo un blanco infinito. Tropezó una vez, cayendo sobre una rodilla. Los cachorros se apretaron contra su pecho. «Tranquilos, los tengo», susurró, levantándose de nuevo con los dientes apretados. Kaiser corrió hacia él, rodeándolo protectoramente antes de guiar el camino una vez más. La linterna de Alan parpadeó débilmente, su haz cortando la nieve arremolinada como una estrella moribunda. El mundo se había reducido al sonido. El chillido del viento. La respiración dificultosa de Kaiser y los más débiles chirridos de las frágiles vidas que llevaba. Pensó en la perra madre congelada en su último acto de amor. Ese recuerdo alimentó su fuerza. No dejaría que su sacrificio fuera en vano. Entonces, finalmente, a través del blanco, apareció un tenue resplandor naranja. La cabaña. La vista golpeó a Alan como una oleada de adrenalina. «Ahí está, Kaiser». «Ve», gritó. El pastor alemán corrió hacia adelante, ladrando urgentemente. En unos instantes, llegaron al porche. Alan empujó la puerta para abrirla, tropezando al entrar mientras el calor y la luz los inundaban. Cayó de rodillas junto a la chimenea, desenvolviendo a los cachorros y colocándolos cerca de las brasas. «Vamos, pequeños», susurró, la voz temblando de agotamiento. Kaiser se acurrucó inmediatamente a su alrededor, su calor corporal envolviéndolos como una manta viviente. Alan observó sus pequeños pechos moverse, lentos pero constantes. El alivio lo invadió como una ola. Habían regresado. Por ahora, la batalla no había terminado, pero la vida todavía tenía una oportunidad de luchar. El calor de la cabaña los envolvió como un manto de piedad. Alan cerró la puerta tras de sí, aislando una vez más la furia de la tormenta. El fuego ardía brillante ahora, su resplandor naranja parpadeando sobre las paredes, ahuyentando el azul de la escarcha. Corrió hacia el hogar, bajando a los dos cachorros sobre una manta suave cerca de las brasas. Kaiser se instaló inmediatamente a su lado, su gran cuerpo formando un escudo viviente contra el frío. Las manos de Alan temblaban mientras trabajaba, no por miedo, sino por agotamiento. «No vamos a perder a nadie más esta noche», murmuró, tomando una toalla limpia y frotando suavemente al más pequeño de los dos cachorros. Su pelaje estaba empapado y rígido por el hielo. Alternaba entre secarlos y mojar un trapo en agua tibia para tocar sus diminutas patas. Cada movimiento era preciso, practicado.
Un hombre entrenado para luchar contra la muerte, una respiración a la vez. Los ojos de Kaiser seguían cada movimiento. Ocasionalmente, empujaba a uno de los cachorros con la nariz, comprobando si había señales de vida. Alan sonrió débilmente a través de la tensión. «Eres mejor enfermero que yo, amigo», susurró. El pastor alemán respondió con un suave gemido, su mirada nunca abandonando a las frágiles criaturas. Los minutos pasaron en un silencio tenso. El fuego crepitaba. La nieve golpeaba débilmente contra las ventanas y el tiempo parecía contener la respiración. Entonces, una contracción. Uno de los cachorros se agitó. Su cabeza se movió ligeramente. Un débil chillido escapó de sus labios. Alan se quedó helado a mitad de movimiento, sus ojos se abrieron de par en par. «Eso es», susurró. «Eso es, pequeño luchador». Kaiser movió la cola una vez, con cautela, como si temiera perturbar el momento. El segundo cachorro le siguió poco después. Un débil escalofrío, luego un sonido suave apenas audible sobre el fuego. Alan exhaló temblorosamente, conteniendo las lágrimas que no esperaba. «Lo lograron», dijo en voz baja. «Ambos lo lograron». Buscó un pequeño cuenco de leche tibia que había calentado antes para el primer cachorro rescatado y mojó sus dedos, dejando que el más pequeño lamiera unas gotas. Su lengua se movió lentamente al principio, luego más rápido. La cola de Kaiser golpeó silenciosamente la alfombra, dos veces, como confirmando la victoria. Alan se echó hacia atrás, exhausto, mirando el milagro frente a él. 3 vidas ahora, una rescatada por casualidad, 2 por determinación. La habitación que se había sentido vacía la noche anterior estaba viva de nuevo, llena de suaves sonidos de respiración y el ritmo constante de la esperanza. Se inclinó, colocando una mano firme en la cabeza de Kaiser. «Tú hiciste esto», murmuró. «Tú los trajiste a casa». Kaiser lo miró, con los ojos tranquilos y profundos, como si dijera, «No, nosotros lo hicimos». Y por primera vez en días, Alan se permitió sonreír. No la sonrisa cansada de un oficial agotado, sino la sonrisa tranquila y agradecida de un hombre que acababa de presenciar cómo la vida se abría paso desde el borde de la muerte. El amanecer se deslizó lentamente sobre las colinas cubiertas de nieve, pintando el horizonte con suaves tonos de gris dorado. La tormenta finalmente se había rendido, dejando tras de sí una quietud frágil, del tipo que sigue tanto a la tragedia como a los milagros. Dentro de la cabaña, el fuego ardía bajo pero constante. El aire era más cálido ahora, lleno de los débiles sonidos de pequeñas respiraciones y el rítmico crepitar de la madera. Alan se sentó en el suelo junto al hogar, la fatiga grabada en su rostro. 3 cachorros, ahora envueltos en toallas, yacían acurrucados juntos, sus débiles chillidos mezclándose con el susurro del fuego. Kaiser descansaba cerca, la cabeza sobre las patas, los ojos abiertos y vigilantes. El perro no había dormido en toda la noche, ni una sola vez. Se había mantenido alerta, guardando la frágil vida que había salvado. Alan extendió la mano y acarició el pelaje de su compañero. «Lo hiciste bien, chico», murmuró, con la voz ronca. «Mejor de lo que nadie podría haber pedido». La cola de Kaiser se movió una vez, pero su mirada no se apartó de los cachorros. Todavía estaba esperando algo o a alguien. El pecho de Alan se oprimió mientras su mente volvía a la escena exterior, la madriguera bajo la nieve, el cuerpo congelado de la perra madre yaciendo allí como una estatua de amor y sacrificio. Había visto la muerte antes, demasiadas veces para contarlas. Pero algo en esa visión lo había quebrado de una manera diferente. No había sido simplemente otra perra callejera luchando por sobrevivir. Había sido una madre protegiendo a sus crías hasta su último aliento. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, observando la tenue luz tocar el bosque. El mundo estaba en paz de nuevo, pero bajo esa paz yacía el recuerdo de su acto final. «Hiciste todo lo que pudiste», susurró en voz baja. Detrás de él, Kaiser gimió suavemente, casi como si lo hubiera entendido. Alan se volvió, arrodillándose junto a su leal compañero. «Nosotros nos encargaremos de ellos», prometió en voz baja.
Lo juro. Los cachorros se agitaron, uno soltando un leve bostezo, sus diminutos cuerpos apretados en busca de calor. El más pequeño de ellos, el que Kaiser había encontrado primero, se acercó a su pelaje, acurrucándose contra la pata del pastor. Kaiser bajó la cabeza protectoramente sobre ellos, un guardián gentil tomando el lugar de la madre sin dudarlo. Alan sonrió débilmente a través de sus ojos cansados. Parece que ya saben quién es su protector. Afuera, el sol subía más alto, su luz se derramaba a través del cristal veteado de escarcha. En ese dorado resplandor matutino, rodeado de calor, silencio y la promesa tácita de una nueva vida, el espíritu de la madre parecía perdurar, no como una pérdida, sino como un legado. El sol de la mañana se filtraba a través de los cristales escarchados de las ventanas, bañando la cabaña en un suave dorado. Después de una noche de miedo y lucha por la supervivencia, la luz se sentía como una bendición, cálida, tranquila, casi sagrada. Alan se frotó los ojos cansados y se reclinó contra el sofá, observando la escena que se desarrollaba frente a él. Los tres pequeños cachorros estaban acurrucados en una manta cerca del fuego, su pelaje finalmente seco y esponjoso. Cada pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo constante, sus pequeñas patas moviéndose de vez en cuando en sueños que solo una nueva vida podía albergar. Kaiser estaba sentado a su lado como un orgulloso centinela. Su cola se balanceaba lentamente y cada vez que uno de los cachorros chillaba, él se inclinaba protectoramente. Alan no pudo evitar sonreír. «Mírate, amigo», dijo en voz baja. «De oficial a niñero en una noche». Kaiser giró la cabeza brevemente, dándole a su compañero una mirada que era a la vez seria y tranquila, del tipo que decía, «Esto no ha terminado hasta que estén a salvo». Alan se rió entre dientes. De acuerdo. Lo entiendo. Estamos juntos en esto. Se levantó y fue a la cocina, vertiendo leche tibia en un plato poco profundo. Llevándolo de vuelta al fuego, mojó sus dedos y se los ofreció suavemente al cachorro más pequeño. La diminuta lengua del cachorro salió, lamiendo su piel. Luego otro se unió, empujando para tener su turno. La escena tocó algo profundo dentro de él, algo humano, algo tierno. Horas antes, se había estado preparando para la pérdida. Ahora estaba presenciando la vida. Pura y milagrosa vida. Realmente son luchadores, susurró. Igual que su mamá. Afuera, el mundo era de un blanco deslumbrante. La tormenta había dejado tras de sí un paraíso resplandeciente. Los rayos de sol rebotaban en la nieve, llenando la habitación con un brillo que hacía que la luz del fuego pareciera más suave, más gentil. Alan abrió la puerta por un momento, dejando que Kaiser saliera. El pastor se paró orgullosamente en el porche, olfateando el aire como si reconociera la victoria. Giró su mirada hacia el bosque, en la misma dirección donde había encontrado la madriguera, y emitió un gemido bajo y respetuoso. Alan se paró a su lado, el frío rozando su piel. «Estaría orgullosa de ti, Kaiser», dijo en voz baja. Le diste a su historia un segundo final. Kaiser lo miró, luego volvió a mirar hacia el bosque. Durante un largo momento, permanecieron juntos en silencio. Dos almas unidas por el instinto, la compasión y algo tácito. La comprensión de que el amor, sin importar su forma, siempre deja una huella. Cuando volvieron a entrar, los cachorros estaban despiertos, tropezando torpemente unos con otros, sus chillidos llenando el aire de alegría. Kaiser se acostó a su lado de nuevo, paciente y gentil. Alan se sentó cerca, incapaz de dejar de sonreír. La tormenta se había llevado mucho, pero a su paso, había regalado algo raro y hermoso. La esperanza renacida en tres pequeños latidos. A la mañana siguiente, el mundo exterior había despertado con cielos tranquilos y la luz del sol brillando sobre la nieve. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor y una historia esperando ser contada. Alan preparó una taza de café, observando a Kaiser y los cachorros cerca de la chimenea. La escena era tan pacífica que parecía irreal. Los pequeños estaban más fuertes ahora, moviéndose torpemente por la alfombra mientras Kaiser los guiaba con suaves empujones.
De vez en cuando, uno tropezaba con su pata, y él respondía con una lamida paciente, sus ojos cálidos y suaves. Alan se rió en voz baja. Tienes mucho trabajo, compañero. Pero incluso mientras lo decía, sabía que algo de esa noche necesitaba ser recordado, así que tomó su teléfono. Con manos cuidadosas, tomó una foto, Kaiser acurrucado protectoramente alrededor de 3 diminutos cachorros. La luz de la mañana entraba a raudales como si el cielo mismo hubiera bendecido el momento. La publicó en línea con una simple descripción: anoche, mi compañero K9 llegó a casa de una tormenta de nieve, llevando consigo a un cachorro helado. Al amanecer, ya teníamos 3 supervivientes. No se limitó a salvarlos, les brindó una oportunidad. Alan no anticipaba una gran reacción. Quizás algunos me gusta de amigos o colegas oficiales, pero en cuestión de horas, su teléfono no cesaba de vibrar. Las notificaciones llegaban sin parar desde todas partes. Comentarios, compartidos y mensajes de personas que ni siquiera conocía. Tu perro es un héroe. Esto me ha hecho llorar. Bendita sea esa alma tan hermosa. No puedo dejar de mirar la foto. Es como la esperanza capturada en una sola imagen. Para la tarde, las cadenas de noticias ya estaban llamando a la comisaría. Reporteros locales solicitaban entrevistas. Pronto, un titular apareció en línea: perro policía trae a casa a cachorros congelados y salva sus vidas en un conmovedor rescate. Alan no podía creer la rapidez con la que se difundió. La historia estaba por todas partes, en redes sociales, en la radio, incluso en la televisión. Personas de todo el mundo dejaban mensajes de gratitud y asombro. Esa noche, mientras se sentaba junto al fuego leyendo en voz alta algunos de los comentarios, Kaiser inclinó la cabeza, escuchando. Están hablando de ti, amigo, dijo Alan con una sonrisa. Kaiser movió la cola una vez y luego volvió a acariciar a los cachorros, como si la fama no significara nada en comparación con las pequeñas vidas que estaba protegiendo. Alan se reclinó, una calidez inundando su pecho. Lo que había comenzado como una gélida noche de miedo y pérdida se había transformado en algo mucho más grande, una historia que tocaba corazones en todo el mundo. Y por una vez, el mundo no hablaba de tragedia. Hablaba de bondad. Para el siguiente amanecer, el teléfono del oficial Alan Croft era una tormenta en sí mismo. Las notificaciones llegaban sin cesar. Sonidos, vibraciones y mensajes de extraños de todo el planeta. Se frotó los ojos cansados, a medio camino de la incredulidad. La fotografía de Kaiser y los cachorros rescatados había estallado en las redes sociales durante la noche. Miles de comentarios, decenas de miles de compartidos. Cada publicación contenía palabras como héroe, ángel guardián o milagro. Alan se sentó en la mesa de la cocina, navegando por el mar de reacciones. Había videos de refugios de animales compartiendo la historia, presentadores de noticias relatándola con los ojos llorosos y familias etiquetando a sus hijos. Mira, así es como se ve el amor. Sonrió suavemente y luego miró hacia la chimenea. Kaiser dormía, rodeado por los 3 diminutos cachorros, la prueba viviente de todo lo que la gente comentaba. Pero lo que realmente impactó a Alan no fue la fama. Fue la emoción que se vertía desde cada rincón del mundo. Esta historia restauró mi fe en la humanidad, decía un comentario. Otro afirmaba, ese perro merece una medalla. Algunos enviaron donaciones a refugios locales, inspirados para ayudar a los animales abandonados. Otros compartieron historias personales de rescates, de segundas oportunidades. Internet no solo estaba reaccionando, estaba respondiendo con amabilidad. A mediodía, llamó el jefe de policía de Alan. Has acaparado bastantes titulares, Croft, dijo con una risa. He tenido reporteros preguntando si pueden venir a conocer a tu compañero. Les dije que el héroe está actualmente en su siesta de servicio. Alan rió en voz baja. Se lo ha ganado, señor. Esa tarde, una furgoneta de noticias se detuvo frente a la cabaña. La reportera, abrigada con un grueso abrigo, sonrió al entrar. Queríamos ver a los héroes por nosotros mismos, dijo cálidamente.
Las cámaras grabaron mientras Alan contaba la historia. La tormenta, el cachorro congelado, la determinación de Kaiser. Pero cuando le preguntaron por qué creía que Kaiser había arriesgado su vida en la nieve, la voz de Alan se suavizó. Porque sintió algo que nosotros no sentimos, dijo. Él no vio solo a un cachorro moribundo. Vio una vida que valía la pena salvar. El reportaje se emitió esa noche. En cuestión de horas, se convirtió en uno de los videos más vistos en línea. La gente lloraba al ver a Kaiser empujar a los cachorros más cerca del fuego. Su devoción derretía hasta los corazones más fríos. Los mensajes continuaron llegando. Ofertas para adoptar. Cartas de niños agradeciendo a Kaiser por salvar a los bebés, y una de un oficial retirado que escribió: le recordaste al mundo como es un verdadero héroe. Uno que no necesita palabras para demostrarlo. Alan miró a Kaiser dormido junto a los cachorros y susurró: no solo lo salvaste. Le recordaste al mundo que volviera a preocuparse. Mientras la nieve comenzaba a caer suavemente afuera, la cabaña resplandecía de vida, calidez y un orgullo silencioso. La prueba de que, a veces, los actos más pequeños de amor pueden expandirse por el mundo como un milagro. Pasaron los días y el mundo fuera de la cabaña de Alan continuaba zumbando con historias sobre Kaiser, el heroico K9 que había salvado a 3 cachorros congelados de la tormenta. Pero dentro de esas paredes de madera, la vida había adoptado un ritmo más tranquilo. El fuego ardía suavemente. La nieve de afuera brillaba, y 3 cachorros en crecimiento llenaban el espacio con pequeños ladridos y juegos torpes. Alan los observaba desde su silla, una taza de café en la mano, el agotamiento reemplazado por la satisfacción. Cada cachorro había desarrollado su propia pequeña personalidad. El más pequeño seguía a Kaiser a todas partes, imitando cada uno de sus movimientos. A otro le encantaba tirar de los cordones de los zapatos de Alan, y el tercero, el más tranquilo, prefería acurrucarse junto al fuego, contemplando el mundo con ojos grandes y confiados. Kaiser también había cambiado. De ser un disciplinado K9 policial, siempre concentrado, siempre alerta, ahora era tanto guardián como padre. Empujaba a los cachorros cuando se acercaban demasiado a la puerta, ladraba suavemente para mantenerlos a raya y solo descansaba cuando estaban dormidos. Alan no pudo evitar reír. Te has dedicado a tiempo completo a ser papá, ¿verdad? Sabía lo que venía después. Las llamadas no paraban de llegar. Gente que quería adoptar a los cachorros. Refugios de animales ofreciendo apoyo. Incluso familias de otros estados rogando por una oportunidad de darles un hogar. Alan había intentado ignorarlo, diciéndose a sí mismo que tomaría una decisión pronto. Pero cada vez que miraba a Kaiser y los cachorros juntos, su corazón se encogía. El vínculo era demasiado fuerte. Ya no eran solo animales rescatados. Eran una familia. Esa noche, se sentó junto al fuego con Kaiser a su lado, los cachorros dormidos en un cálido montón cerca de sus patas. La cabaña brillaba suavemente, los copos de nieve flotando perezosamente fuera de la ventana. Creo que ambos sabemos lo que vamos a hacer, dijo Alan en voz baja. Kaiser inclinó la cabeza, escuchando. Se quedan. Continuó Alan. Todos ellos. Este es su hogar ahora. Kaiser soltó un pequeño resoplido, como aprobando la decisión, y luego volvió a apoyar la cabeza, cerrando los ojos pacíficamente. Alan sonrió, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el fuego. Se acercó, rascando detrás de la oreja de Kaiser. Tú los trajiste aquí, amigo. Tú los salvaste. Y quizás, solo quizás, ellos también nos salvaron a nosotros. Afuera, el viento susurraba suavemente entre los pinos. Adentro, 4 vidas que una vez fueron extrañas se habían convertido en una familia. No era parte de ningún plano de ver. Era algo puro. Era amor. Encontrado en la noche más fría y conservado para siempre. Pasaron los meses y el frío intenso del invierno dio paso lentamente a la primavera. El bosque, antes congelado, ahora brillaba con la luz del sol. Los pinos se mecían suavemente con la brisa cálida. El deshielo goteaba por las laderas,
llenando el aire con el suave sonido del agua corriente. El sonido de la vida regresando. En la cabaña, risas y ladridos resonaban en el campo abierto. Los tres cachorros, ya no diminutos ni frágiles, rodaban por la hierba en un torbellino de energía, sus pelajes brillaban de un marrón dorado bajo el sol, sus colas meneándose mientras se perseguían torpemente alrededor de Kaiser, quien permanecía orgulloso entre ellos. El veterano Cat 9 observaba con tranquila satisfacción cada centímetro de él irradiando orgullo. Alan se apoyó en la barandilla del porche, su café olvidado en la mano. No podía dejar de sonreír mientras los veía jugar, la forma en que Kaiser fingía no ver a uno de los cachorros acercándose sigilosamente, solo para girarse suavemente y dejar que el pequeño ganara. Era el tipo de paz que Alan no había sentido en años. Sin sirenas, sin llamadas de servicio, sin tragedias, solo el sonido de la alegría. Recordó esa noche, la tormenta, el miedo, la carrera desesperada contra el tiempo. La imagen de Kaiser de pie en la puerta con ese cachorro congelado todavía lo perseguía, pero de una buena manera. Era un recordatorio de todo lo que habían superado. Realmente lo cambiaste todo, ¿verdad, amigo?, dijo Alan en voz baja. Kaiser levantó la vista al oír su voz, las orejas erguidas, la cola moviéndose una vez, como si lo entendiera. Uno de los cachorros corrió hacia Alan, sus torpes patas resbalando en los escalones del porche. Alan se agachó, tomándolo en sus brazos. El cachorro le lamió la barbilla, su pequeña lengua cálida y juguetona. Tranquilo, soldado, se rió. Eres igual que tu padre. El sol bajó, pintando el cielo en tonos de naranja y dorado. Alan se sentó en los escalones del porche, con el cachorro en su regazo, observando cómo Kaiser y los otros jugaban en la hierba alta. Durante un largo momento, no dijo nada, solo escuchó. El viento, los pájaros, el ladrido lejano de Kaiser resonando entre los árboles. Exhaló lentamente y susurró, a veces los héroes llevan insignias, y a veces llevan pelaje. Kaiser se giró, encontrando su mirada una última vez antes de correr tras los cachorros, su sombra alargándose por el campo. A medida que la cámara de la vida se alejaba, una luz dorada bañaba la cabaña, la risa se mezclaba con el viento, una cosa estaba clara. Aquella noche de invierno no solo había salvado 3 vidas. Había cambiado 5 para siempre.